ya nos aproximamos a la Biblia, a lo que la palabra de Dios, nos encontramos en el mundo de la fe, porque sin fe no hay cómo. Eso lo dice el escritor a los Hebreos. No hay cómo agradar a Dios sin fe. O sea que nuestras mejores ideas y nuestros sentimientos y nuestras mejores opiniones y nuestros mejores razonamientos llega a un punto que necesita darle paso a la fe. No estamos frente a una fe ciega, porque lo que la palabra justamente intenta es que podamos desarrollar una fe lúcida, inteligente, pero es una fe esencial, es imprescindible vincularnos con Dios por la fe. Es como quien sube a la Concagua, yo creo que este ejemplo ya lo dimos la otra vez, y desde la Concagua llega hasta la cima de la Concagua, pero desde la cima de la Concagua al cielo hay una distancia que se salda a través de la fe. Dios es infinito y nosotros somos personas pequeñas. Dios es omnipotente, omnisciente, y nosotros somos personas limitadas. El salto entre lo excelso de Dios y nosotros se salda con el paso de la fe, creyéndole a Dios, confiando en la palabra de Dios, en lo que Dios ha enseñado en su palabra. Es un paso importante que tenemos que dar, sin duda, ¿no? Sin ese paso... Sí, vos sabés que el apóstol Pablo enseñó en Romanos 5, en un solo versículo, una verdad muy grande, que si te parece la podemos repasar esta noche. Por supuesto que sí. Que está en el versículo 1 de Romanos 5. Yo sé que muchos de la audiencia que lee la Biblia la va a saber de memoria el texto, porque es un texto muy conocido, que dice justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el apóstol Pablo que está escribiendo a los romanos. Y ahí el apóstol explica el lugar de la fe. Justificados pues por medio de la fe. No es por medio de la razón. No nos justificamos por nuestros sentimientos. Yo me sentí muy contento. No, eso no es así. La razón nos acompaña, los sentimientos nos acompañan, pero llega un punto que hace falta dar un paso de fe. Te agrego un texto que leí antes de venir para aquí. Adelante. Que conoces muy bien. En Gálatas 3, versículo 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No se justifica Así es. para con Dios por la ley, dice. O sea, por lo que hago. Bueno, detengámonos un momentito en esto de justificar. Justificar. Eso es una palabra, justificar es una palabra legal, es una palabra de los jueces, es una palabra de los abogados. Sí. Yo en un pleito, en un juicio penal, soy justificado o soy declarado culpable. Voy preso o salgo libre. Soy culpable o soy inocente. Si soy justificado, quiere decir que el fiscal no pudo juntar pruebas en mi contra. O los testigos que participaron del juicio no lograron dar certeza como para que el juez falle en mi contra. A consecuencia de eso, yo resulté absuelto, fui justificado, no culpable. Salgo del juzgado sin necesidad de volver. No tengo que volver a presentarme ante la justicia porque fui justificado. La justicia no tiene reproches en mi contra. La ley no me persigue. Se acabó, se saldó la situación. El apóstol Pablo a los romanos dice justificados y nos ubica como que cada uno de nosotros estuviésemos delante de un tribunal y por juez Dios.
De modo que estamos frente a un juez que tiene unas características que lo distinguen de cualquier otro, porque Dios es omnisciente, de modo que él no necesita ningún aporte de pruebas para saber lo que hemos hecho o lo que hemos pensado hacer y no logramos hacer, o lo que deseamos hacer y no consumamos, sino que Él conoce la intención de nuestro corazón. El juez que tenemos es un juez omnisciente, es omnipresente, de modo que nos vio todo el tiempo. Cuando nosotros pensábamos que nadie nos veía, Dios estaba ahí, porque Dios es omnipresente, en este momento es omnipresente, ahora. Y Dios es omnipotente, de modo que estamos frente a un juez que puede aplicar una condena y puede hacerla cumplir. Que si el juez nos encuentra faltos delante de la ley, puede condenarnos y puede hacer cumplir la condena que merecen nuestros hechos. De modo que estamos frente a un juez. La palabra dice que es cosa seria estar delante del Dios vivo, del Dios vivo como juez. Y esto es lo que el apóstol Pablo trae cuando en Romanos 5 dice justificados pues por la fe. ¿Por qué? Porque el juicio avanza y el juez tiene efectivamente evidencias, y ahora voy a hablar de mí, tiene evidencias en mi contra. El juez ha reunido pruebas en mi contra. Y la paga del pecado es la muerte. De modo que a mí me cabe una condena, la única condena que puede elegir un juez justo, que es que si la ley dice que la paga del pecado es la muerte, pues yo he sido encontrado en pensamientos, en hechos, en intenciones que me inclinan, me condenan, yo voy a ser condenado, no tengo otra salida. La palabra del apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué? Porque ocurre que en el escenario del juicio, donde cada persona delante de Dios resultaría condenada, aparece la persona del Señor Jesús, que se presenta delante del juez y intercede por cada uno de nosotros. El Señor Jesús se presenta delante del Santo Dios justo y dice, yo cargué las culpas de este reo efectivo, lo hice por amor, pagué su deuda, él gastó y yo pagué, de modo que delante del juez la cuenta está paga, la pagué yo. En lugar de pagarla él, la pago yo. Yo morí en su lugar, lo sustituí. La palabra del Señor nos dice que somos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque yo necesito aceptar que no me merezco la obra sustitutoria del Señor Jesús. Tengo que aceptar que no hice nada para que el Señor Jesús muriera por mí en la cruz. Y tengo que aceptar que es un regalo de Dios por su pura gracia, que yo no me lo merezco y no puedo aportar nada, no puedo cooperar. Lo único que puedo hacer es aceptar una dádiva, un regalo que Dios me da frente a un fallo que me es inexorablemente adverso. Justificados, pues, por la fe. De modo que la enseñanza del apóstol Pablo dice que una persona que recibe la obra sustitutoria de Jesucristo a su favor, se va del recinto del juez con una sentencia definitiva favorable que lo declara libre de culpa delante de la santidad de Dios. El que pagó fue Jesucristo en mi lugar. Y la connotación de eso tiene efectos impresionantes, porque estamos hablando de salvación, estamos hablando de libertad. Sí. Porque ya no tengo más. No, la connotación es una cosa muy simple. Yo no lo tengo más a Dios reprochándome.
Claro. Bueno, una cosa es vivir la vida con el cielo En contra. en ¿no? contra, Claro, con el cielo reprochando, claro, claro, y otra cosa es vivir en paz con Dios. claro, claro. Es un cambio, Es un cambio interesante, ¿no? es un cambio total. O sea, es un cambio en esta vida y un cambio para la eternidad. Ahora, Es un cambio. algo pasa leyendo este libro a los Gálatas. Es muy curioso lo que a veces pasa, porque esta gente de repente, no sé si se olvidó o qué le pasó en Se el volvió camino. atrás. Claro, que habían arrancado creyendo en la obra de justificación, por la fe, recibiéndolo, pero de repente empezaron a pensar de que hacía falta aportar algo al respecto. Es que Sí. no tenemos nada que hacer, o es que, ¿qué les pasó a los Gálatas? Porque es un libro interesante donde habla sobre este tema, el tema de la fe, pero habla de los riesgos que a veces los que avanzamos en la fe o que hemos dado un paso en la fe podemos también tener. Sí, sí, sin duda. Necesitamos recordar que se trata de la justificación por la fe. Y esto es una situación que necesitamos recordarla permanentemente, porque nuestro corazón tiende a querer cooperar, a ser parte, porque si es gratis, entonces yo estoy en desventaja delante de Dios. Distinto es si yo cooperé. Si yo cooperé, soy socio de Dios. De la otra manera, soy un benefactor, un bendecido. Y un deudor. Y si yo soy bendecido, soy deudor. Claro. De modo que es efectivamente la tendencia natural es a nosotros hacernos la idea de que estamos aún en el servicio al Señor, o en nuestra devoción diaria, o en nuestras oraciones, o en nuestras ofrendas, o en nuestro tiempo que invertimos en la causa del reino. Tendemos a pensar que con eso estamos participando en nuestra salvación, en la justificación de nuestros pecados. Eso no es así. Eso lo explica de una manera terminante y cortante Santiago, cuando él dice que la fe sin obras es muerta, que tenemos que dar frutos de nuestra fe, y lo aclara diciendo que, bueno, mostrame tu fe por tus obras. O sea, que a consecuencia de que yo he sido justificado, voy a vivir de una manera distinta. No para ser justificado, sino que porque fui justificado. Claro. La razón, a consecuencia de que saldé mis cuentas con Dios, mi vida cambió totalmente. Bueno, esta es una mirada... La orientación general de mi vida cambió. Es una mirada que a veces cuesta tener, porque, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros nos consideramos, en general, buena gente. Incluso cuando miramos respecto de otros. Sí, ¿con relación a quién? Claro, respecto de otros. Yo no soy como aquel. De hecho, casi es un deporte nacional, por ejemplo, encontrar a alguien muy malo como para ir tirar toda nuestra bronca sobre alguien, ¿no? Cargar todo nuestro reproche, porque de alguna manera ese contraste nos hace bien, nos hace sentir mejor. No sé, me parece. Sí, claro. Pero justamente de ahí viene la centralidad y la radicalidad del versículo que acabamos de citar, porque la justificación por la fe es delante de la justicia de Dios, es Dios el juez. Y la vara de medir es Él, su carácter. Y la vara de medir es su palabra. De modo que ninguno de los humanos podemos justificarnos midiéndonos el uno con el otro. Ni el papá con la mamá, ni la mamá con el papá, ni el tío con el abuelo, ni el vecino con el otro. Ni un político, no tenemos cómo. O sea, no es así como mide Dios. Bien, porque algunos dicen, yo con lo que he hecho ya me gané el cielo. Algunos dicen, yo hago todo el bien que puedo y no le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie. Frases que la gran mayoría escuchamos. Yo no maté a nadie. Cosas por el estilo, claro. ¿no? Claro. De poco sirve delante de Dios. El problema que tenemos todos es el carácter del juez. Claro. El juez es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Y eso es una situación que no vamos a poder resolver.
Dios es santo. O sea, por eso hizo falta la obra del Señor Jesús en la cruz. Y por eso la importancia de la obra del Señor Jesús en la cruz. Y por eso el valor que tiene su sangre derramada. Por eso hizo falta que el Señor Jesús resucitara entre los muertos. El mensaje de la palabra es una excelentísima noticia para gente que está en el juzgado, siendo condenado eternamente. Que ese es otro pequeño detalle que nos hace muy bien recordar. Ajá. Que la paga del pecado es la muerte, Claro. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de los Hebreos, que habla tan lindo y tan fuerte sobre la fe, levanta esa Sí. bandera de una manera extraordinaria, también nos muestra algún aspecto que no sé si te parece mencionar, porque comenzamos con fe, pero tenemos que seguir con fe, porque hay aspectos Sí. en nuestra historia que evidentemente estamos desafiados a alcanzar. En ese repaso de los héroes de la fe, encontramos gente que hizo cosas extraordinarias o que superó dificultades realmente impresionantes, que puso en fuga ejércitos, dice cosas por el estilo. Sí. Y digo, también es un elemento de salvación, pero también es un elemento en el caminar, porque evidentemente en nuestro desarrollo la fe juega un papel de conquista, de alcanzar objetivos que Dios quiere que tengamos. Tal cual. O sea, cuando se produce el nacimiento, un nacimiento de un niño, de un bebé, se produce un hecho extraordinario, inexplicable para los humanos. Es sorprendente. Nació Carlitos, nació un niño. Pero ese niño necesita crecer y ese niño va a tener desafíos en la vida. Y va a tener desafíos hasta que se acaben sus días. Es comparable vis a vis con la vida cristiana. Hay un momento de un nacer a la vida con Dios, de entrar en paz con Dios, justificado, es el comienzo, y luego viene el día tras día, un día a la vez. El Señor Jesús nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Esperá que estás Y diciendo algo nuestra interesante, mente que a mí me ha ayudado necesita- mucho escuchártelo, Raúl. Estás diciendo algo que a mí particularmente me ha ayudado mucho, la idea de qué espera Dios de nosotros respecto de los desafíos. Y vos estás hablando de no se nos permite más que esto, un día a la vez. Un día a la vez. No tenemos más que un día a la vez. Vos fijate que el Señor Jesús, en la oración que nos enseña a orar, dice: ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 3 introducciones, y luego: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación, y después viene: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es la oración del Señor Jesús. Pero cuando habla de la cotidianeidad de la vida, es el pan de hoy. El maná en el desierto era del día. Era del no día. podía guardar maná para mañana. No podía guardar para mañana. Es por la fe. El justo vivirá por la fe. Es el texto que vos trajiste de Gálatas. Y yo puedo hablar con el Señor acerca del día de hoy, que es la diferencia entre preocuparme y ocuparme. Ajá. Las Escrituras nos convidan a todos a ocuparnos. Y por nada estés afanoso si no sean conocidas tus peticiones. O sea, todo lo que es preocuparme, ocuparme antes de algo que va a venir más adelante, es preocuparme. Me ocupo hoy de algo que va a venir después. Eso no, el caminante al cielo necesita disciplinar su mente y traerla al día de hoy. Y vivir un día a la vez. En el día malo y en el día bueno. En el día más o menos, en el día que tiene todo tamizado, es un momento tras momento. Un momento tras momento es el desafío de la vida cristiana. Porque hay muchos días que nos gana las preocupaciones, las ansiedades, el apoyar la cabeza en la almohada y decir: ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi hijo?
¿Cómo pago esta Nada, cuenta? nada. ¿Qué va a pasar O con sea, mi salud? o sea, todos tenemos eso. O sea, a quien estemos, frente a quien estemos que trae esa situación, bueno, le llegó la hora de la fe. Ahí tenés una aplicación práctica, clarita, del asunto de la fe que estamos conversando. Ahora es una fe, ya no se trata de una fe inicial, sino que se trata de la experiencia de la fe. Yo tengo que confiarme en el Señor, como para hacer la plancha en Dios. Todos los días, un día a la vez. Y la llamada de la palabra es a dar gracias en todo, lo cual me está invitando a mirar para atrás y dar gracias en lo que ha pasado en el día y ser agradecido por lo que Dios ha hecho. Y el salmista decía, yo bendigo a Dios cada mañana por su misericordia y por su fidelidad cada noche. O sea que está ahí un día a la vez. Es por la mañana, anunciar por la mañana su misericordia. O sea, arranca el día y arranco pensando y afirmando Dios me da un día. mi corazón y mi Claro. vida en las promesas que el Señor ha hecho para su pueblo. La bendición que descansa sobre mi vida. Yo estoy en paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y cuando termina el día, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que mirar para atrás y alegrarme en la justicia de Dios que ha cumplido con sus promesas momento tras momento durante el día. Estás dando una clave, pero mirá, yo creo que mucha gente que nos está mirando, que suele preocuparse mucho, como yo a veces, sobre las cosas que tenés que enfrentar, sobre los desafíos a veces hay amenazas, ¿viste? Que a veces hay cosas que Sí. te dicen, oh, mirá lo que te va a pasar ahora, Sí, sí. mirá lo que se te viene. Y el escenario está muy cambiante por su parte. Sí, sí. Y esto de aprender, es aprender a vivir con Dios, ¿eh? Es aprender a vivir. Sí. Es aprender a Sí. vivir. Ser un discípulo del Señor Jesús es aprender a vivir. Claro, El Señor dijo así, el que me sigue no anda en tinieblas. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago para seguirlo al Señor? Un día a la vez. Un día a la vez. Yo he acompañado familias enteras en situaciones de mucho gozo, mucha expansión. Cuando una familia está viviendo un día de expansión material, o expansión social, o expansión política, o expansión de cualquier tipo, un momento de expansión. Y el mejor consejo que le podemos dar a una familia que está tocando el cielo con las manos, es decirle, mira, un día a la vez, un día a la vez. Vení al día de hoy a dar gracias por este día, un día a la vez. Eso quiere decir, le estás ayudando a decir, mira, esta expansión no la proyectes como que esto va a ser así durante el resto de tus días, porque la vida tiene sus vueltas, sus recodos. La misma receta se puede aplicar a los 5 minutos con una persona que está en un momento malo y está enfrentando un día malo. ¿Y qué hace la persona que enfrenta un día malo? Un día a la vez. Un día a la vez. Confiando en la promesa del Señor que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho, es nuestro capital. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón, ha transformado nuestro cuerpo en una casita donde vive Dios. Eso es un día a la vez. Qué desafío de aprender a vivir, ¿eh? Porque cuántas enfermedades nos libraríamos, de cuántos dolores provocados por las ansiedades, por las preocupaciones de las que vos mencionás. Y muchos médicos se morirían de hambre. Claro, sí, sinceramente, porque gran parte de la problemática del ser humano está ahí, está en esto que estás mencionando, sin lugar a dudas. Qué lindo que es descansar en el Señor. Recuperemos el devocional. Invitemos a cada uno a recuperar nuestro tiempo con el Señor. Qué lindo. Enojémonos con el teléfono, apaguemos el teléfono y apartemos un rato cada día
para estar a solas con el Señor y su palabra y encomendar nuestro día a la mano del Señor y poder cerrar el día recordando cuán grandes cosas el Señor hizo con nosotros hoy. Hoy. Pablo, no se puede vivir de la historia. No puedo vivir del recuerdo. Necesito ir un día a la vez. Hoy. Lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer hoy. Qué lindo. Hoy. Qué lindo. No puedo vivir de lo que Dios va a hacer. Y no puedo, porque me voy a dejar engañar. Nuestro corazón es perverso. No puedo pensar y vivir ilusionado. Necesito hoy. Hoy, confiando en que el Señor va a guiar a su pueblo y me va a guiar y va a guiar y va a guiar un día a la vez. El Señor nos va a llevar hasta la eternidad. Qué lindo, qué lindo. ¿Está bueno o no? Bueno. Sin palabras. Sin palabras, dice. Y al que cumple años hoy le decimos Samuel, un día a la vez. Un día a la vez, Samuelito. Un día a la vez. Está preocupado porque ya suma años. 27, Raúl. Es un pichón todavía. ¿Cómo? 27. ¿Está preocupado? Y él está preocupado, dice que tiene mucho. Hay que ayudarle a que camine un día a la vez. Se olvida de cuántos años cumple. Claro. Ya deja de tener tanta importancia. Tal cual. Totalmente. Yo tenía una pregunta, Raúl, para tal vez la próxima Dale, semana. dale. Estoy leyendo el libro de Éxodo 3 y quería hacer esta pregunta y preguntarle también a los amigos, que sé que hay muchos cristianos curiosos. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Tiene nombre acaso Él? En Éxodo dice que Él se llama o se hace nombrar Yo Soy. Pero cuando uno después va al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, Jesús empieza a decir: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección de vida. El yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la luz del mundo. Yo soy. Quería tal vez poder charlar la próxima, no sé si Pablo. No, Sí, pero permite, yo no tengo nada que permitir. Te doy una pequeña devolución ahora. La Sagrada Escritura nos enseña a todos que estamos frente a una persona eterna que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos enseña a todos a ubicarnos, a que no estamos frente a Carlito, ni a José Luis, ni a Doña Teresa. No, estamos frente a la eternidad. Y una forma que la palabra tiene para ayudarte a vos y ayudarme a mí a ubicarnos en los tamaños, en las dimensiones y en las distancias y en las diferencias, es que Dios es infinito y tiene muchos nombres. La Biblia le da a Dios muchos nombres. O sea, del mismo modo, el Señor Jesús tiene muchos nombres y aún el Espíritu Santo está mencionado como el Espíritu de la verdad, el Espíritu o sea, hay una variada cantidad de nombres que apuntan a la persona de Dios, con el propósito de ayudarnos a los estudiantes, a los lectores, a darnos cuenta que un nombre solo no alcanza. No lo abarca, no hay cómo abarcarlo. No hay cómo abarcarlo. El nombre que Dios le dio a Moisés para ir frente al faraón es efectivamente el Yo Soy. Yo soy. Ahí vamos. Que es uno de los nombres que aparecen en la Sagrada Escritura. Y de paso tendrías una excelente tarea de empezar a recopilar en un cuaderno cuando te encuentres en las profecías, en los Salmos y en Job, y te encuentres en nombres que Dios, o sea, con los cuales los profetas le llamaron a Dios, o con los cuales Dios se llamó delante de los profetas. El caso de Josué, del pueblo de Israel, que hacía un altar en un lugar y les ponía un nombre, porque acá Dios hizo tal cosa y acá Dios hizo tal otra, y entonces hay nombres de Dios, hay muy variados.